Vuelta a nuestra jornada el día de hoy aquí en 5 Días TV, haciendo el foro empresarial, agradeciendo como siempre a la gente del Banco Sudamérica que nos acompañan y nos recuerdan que tenemos beneficios durante todo este tiempo de verano. A aprovechar su tarjeta pueden llamar hoy al 021-416-6000 o en www.sudameris.com.py, Sudameris, todo un banco. Así que muchas gracias. También les doy un pequeño dato importante. Si quieren ingresar a su página web www.sudameris.com.py y agarran o agregan, mejor dicho, barra beneficios, ahí encontrarán todos los detalles que necesitan para justamente tener las novedades que brinda la tarjeta del Banco Sudameris. A tener en cuenta también eso. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, martes 18. Marcamos la agenda 18 de enero del 2022. En 3 días más vamos a tener la fecha 21. Y a un mes de esa fecha empiezan las clases, tengo entendido. Estamos ya con la viceministra de Educación, doña Alcira Sosa. ¿Cómo está, doña Alcira? Buen inicio de año. Buen día, Juan Pablo. Buen inicio de año. Saludos a toda la audiencia. Bueno, hacía referencia de esos próximos 3 días y de ahí a un mes empiezan las... ¿No? Así es, y estamos preparándonos en distintos aspectos en términos de garantizar las condiciones, sobre todo para el retorno seguro, en el marco de los protocolos sanitarios que trabajamos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de manera a garantizar justamente esas condiciones tanto para el acceso a la escuela, la permanencia, el uso de transportes escolares y todas las actividades que se desarrollan en el marco de las clases. Ahí es importante recordar, Juan Pablo, que terminamos el año anterior con el 70% de la matrícula ya en este formato presencial, después de toda la variación que hubo durante el año. Habíamos empezado con un 50%, luego se dio un alto porcentaje de la modalidad a distancia porque se ampliaron los casos de contagios durante buena parte del año. El 25% aproximadamente de la matrícula permaneció en modalidad presencial y el 75% a distancia. Sin embargo, en el segundo semestre llegamos a tener al 70% ya en la modalidad presencial, por lo tanto hay buena práctica en términos de la aplicación de los protocolos, porque no hemos tenido en las instituciones educativas casos de contagios masivos. Y eso creo que es muy importante, y toda la comunidad, tanto padres, docentes y por supuesto los estudiantes, ya tienen incorporado en su práctica cotidiana la aplicación de estas medidas correspondientes. Una de las cosas que no podemos evitar mencionar es los datos que nos aporta al final de cada jornada en los últimos días de vuelta al Ministerio de Salud. Y ayer reportábamos, creo que una cantidad de superior a 20 fallecidos aproximadamente. ¿Ustedes están monitoreando día a día esta situación, me imagino, viceministra? Pero me gustaría confirmar 100% de presencialidad para el 21 de febrero, ¿no? Se va a optar por la presencialidad hasta último minuto. Así mismo, y claro, según se dan las circunstancias sanitarias, de hecho, como fue el año anterior, se va a aplicar el protocolo. Justamente el Ministerio de Salud publica la realidad del contagio e incluso está por distrito. Entonces nuestras instituciones ya conocen esos datos y activan el protocolo de tener que ir a distancia por 7 o 10 días, si acaso la institución se encuentra en un distrito que está en situación de aumentos de contagio. De hecho, esa práctica también se dio el año pasado y por eso esa variación de presencialidad. Creo que también es importante mencionar que el escenario actual, ya más del 90% de nuestros docentes están vacunados. En el caso de los adolescentes de entre 2 a 18 años, un porcentaje del 50% se ha vacunado el año pasado en el marco de la campaña, y justamente estamos trabajando de nuevo en esa campaña con el Ministerio de Salud Pública y ahora se extiende a los menores de 5 a 11 años. Y en cuestión en particular, ¿cómo está acompañando el Ministerio de Educación
en la política de poder inocular a ese segmento tan importante de niños, viceministra? ¿Cómo van a operativizar en el plano de lo práctico? Nosotros trabajamos las campañas de vacunación, en este caso contra el COVID y por supuesto el programa ampliado de inmunizaciones que también es importante sostener. De hecho, durante todo el año escolar realizamos estas campañas porque, como sabes, las escuelas están en todo el país y es lo más cercano a cada comunidad. Entonces, que la información llegue a las familias a través de los chicos y de los docentes es lo que nos permite que puedan participar de estos programas de vacunación, tanto del programa ampliado de inmunizaciones como en este caso de la vacuna contra el COVID, tanto para adultos, jóvenes y ahora para niños. Ese es un proceso que nosotros lo hacemos usualmente durante todo el año escolar, conjuntamente con el Ministerio de Salud. Enhorabuena y realmente esto sea un gran esfuerzo en conjunto para poder tener esta protección en este segmento que ya se ha habilitado como tal. Viceministra, hablemos un poco del tema de la calidad educativa. Yo sigo bastante preocupado también en relación a esto. Estamos atravesando parte ya de un tercer año con este tema de la pandemia. El primer año realmente en materia educativa, muchos analistas plantean de que ha sido un año perdido. El segundo no tanto. ¿Cómo vamos con este tercer año? Bueno, sin dudas aquí es importante, Juan Pablo, recordar que ya en el 2018 en nuestro país se instala la crisis educativa, aún sin situación de pandemia, cuando los resultados del SNEPE cayeron en términos comparativos en relación a los resultados del 2015, y recordarás que eso inició este desafío que tenemos como país de la necesidad de una transformación educativa después de 3 décadas de reforma. Este año nuestro país cumple justamente 30 años de que inició la discusión de la reforma. En las aulas, los primeros currículum ajustados en el marco ya de la reforma se instalaron en 1994, pero la discusión del proceso de reforma había iniciado en 1992 y bueno, ahora estamos como país embarcados en este desafío de construir un Plan Nacional de Transformación Educativa, en el cual sin duda a corto plazo del plan, un plan previsto, delineado inicialmente para el 2030 y con los retrasos que hemos tenido justamente por la situación de pandemia, vamos a tener una proyección a más años con distintos escenarios de implementación, pero a corto plazo de este plan justamente se va a concentrar en la recuperación de estas pérdidas de aprendizaje en la pospandemia, que es una realidad que nos afecta no solo al país, ¿verdad?, sino a todo el mundo. Y en esa lógica estamos ya trabajando también desde el año pasado en unos ajustes importantes. Te puedo comentar que toda la primera etapa, y dependiendo de los niveles educativos y de la realidad de cada institución, porque justamente como mencionabas, tuvimos un 2020 totalmente a distancia, con todas las limitaciones que eso supone, en términos sobre todo de la dificultad de acceso a tecnología, que de alguna manera es lo que da buen soporte a esa modalidad, y sobre todo en términos de abordaje pedagógico, que sabemos es más compleja la educación a distancia con los niños más pequeños, sin dudas. Pero bueno, en esa lógica te comentaba que todo este primer semestre nos vamos a concentrar en un proceso de recuperación de pérdidas de aprendizaje a través de programas de retroalimentación o nivelación. Para eso también estamos preparando materiales educativos para el 100% de nuestros estudiantes del sector oficial en las áreas de lengua y matemáticas, que mirando un poco también la experiencia de los países, tenemos reuniones entre los ministerios de educación y organizaciones especializadas. Muchos países se están concentrando sobre todo en estas dos áreas prioritariamente, y en esa misma lógica vamos a distribuir materiales, como te decía, para todos nuestros estudiantes desde el primer grado hasta el tercero de la media para estas disciplinas. Además del todo el soporte que va a estar disponible en el portal, que de hecho ya se ha ido trabajando en estos 2 años en el marco de la pandemia, pero ahora vamos a tener un portal mucho más actualizado en el marco de una licitación que también se dio el año anterior, a finales del año, y que nos va a posibilitar tener disponible material educativo ahí para los estudiantes, y de seguro ahí me decís cómo, ¿verdad?, en términos de acceso a tecnología,
Es bueno recordar que el año anterior hemos distribuido equipos, lo que se conoce como carritos móviles con notebook para los estudiantes en 870 instituciones. Ahora tenemos otra adjudicación que nos va a permitir llegar a 1.593 nuevas instituciones. En el caso de los docentes del Chaco, todos los docentes del Chaco del sector oficial, desde educación inicial hasta educación de personas jóvenes y adultas, estamos entregando notebooks de uso personal para nuestros docentes. La situación de las escuelas y los docentes en el Chaco es bastante compleja en términos sobre todo de las distancias y también el acceso a conectividad, ¿verdad? Esa misma estrategia estamos utilizando con todos los docentes que enseñan en plurigrado. Ahí quiero comentarte que tenemos más de 6.650 escuelas que tienen oferta del primero al sexto grado en nuestro país. De estas, 2.056 instituciones están en formato plurigrado porque en esas localidades tienen pocos alumnos. Entonces, hay una comunidad en donde en promedio tienen 15 a 20 chicos entre todos los grados, entonces funciona este formato plurigrado. Al 100% de estos docentes también le estamos facilitando equipamiento tecnológico, notebook, que les permita justamente acceder a estos materiales que van a estar disponibles. A veces cuando no hay conectividad, bueno, ellos lo bajan y trabajan en OS con esto y permite también a los docentes acceder a un formato de capacitación continua que la denominamos asesoría pedagógica, que va a acompañar durante todo el año escolar a los docentes y a las instituciones educativas, inicialmente en estas dos áreas y gradualmente vamos a ampliar a todas las áreas del currículum vigente. Eso me parece que es un desglose interesante de todo lo que se está haciendo y ojalá que realmente se pueda aprovechar al máximo para no tener eso que ya nos adelantaba en el 2018-19 antes de la pandemia. Hay mucho que hacer por el tema educativo en el Paraguay y creo que están trabajando todavía incluso las bases para lo que es el tema de transformación educativa. ¿Sabe algo al respecto, viceministra, que nos pueda comentar a grandes rasgos? Bueno, el año pasado presentamos el primer acuerdo que recoge 8 políticas en términos de justamente las grandes expectativas o necesidades de distintos sectores. Sin dudas, el tamaño de los desafíos en la situación que nos encontramos como país y sumándole el escenario que nos deja la pandemia es complejo, pero bueno, hemos trabajado con distintos actores de toda la sociedad, no solo del sistema educativo, porque una transformación educativa es responsabilidad de toda la sociedad y allí nos concentramos de alguna manera en aquello en donde hay mayor consenso o necesidad probada o expectativas, porque hay ambas cuestiones. Y es así que se han acordado 4 políticas sustantivas y 4 instrumentales. Las políticas sustantivas se concentran en todo lo que hace a los modelos curriculares, que en términos menos, o sea, de implementación tendría que ver con nuevos modelos curriculares para todos los niveles educativos, atendiendo las ofertas diferenciadas del territorio, de los pueblos indígenas y de distintos contextos. Otro eje se concentra en todo lo que hace al desarrollo profesional de los educadores, que también es un desafío de larga data. La expansión de la educación técnica, acá es quizás importante mencionar que considerando que una cantidad menor al 50% de los chicos que inician el primer grado permanecen los 12 años y concluyen su educación secundaria, poder concluir con una oferta de educación técnica les da mejores oportunidades para incorporarse luego al mercado laboral, en donde sabemos hay una alta demanda para mandos medios. Entonces, actualmente ese 25% requiere expandirse y requiere responder a la necesidad o a las realidades territoriales en términos de producción, de posibilidades laborales. Entonces, un eje se concentra en esa expansión de la educación técnica. Y la última política sustantiva aborda la incorporación o el abordaje de la ciencia y tecnología en el ámbito educativo. Necesitamos desarrollar vocaciones científicas
para el país y eso pasa por generar esta formación ya desde los primeros años. Entonces, esa política se concentraría ya en el uso pedagógico de los recursos tecnológicos, ya no en una política de incorporación de TICs, que es lo que ha marcado, digamos, la agenda de estos años, sino en hacer realmente un uso pedagógico de estas herramientas o materiales que nos posibilita todo el desarrollo tecnológico. Y bueno, hay unas políticas instrumentales que son transversales, hacen a la gestión, a todo lo que tiene que ver con el financiamiento, la evaluación del sistema, que va a permitir justamente proyectar esta hoja de ruta de aquí a 5, 10 o 15 años en distintos escenarios, atendiendo, por un lado, la realidad territorial. Este Plan Nacional de Transformación Educativa, de alguna manera, va a tener mucho énfasis en metas nacionales, pero también en metas departamentales o regionales de acuerdo a las realidades del contexto, lo cual va a permitir definir indicadores de intervención que por supuesto también van a tener las posibilidades de implementarse a menor plazo, dependiendo de las condiciones presupuestarias que tiene que ir acompañando gradualmente la implementación de este plan. Correcto. Viceministra, si tenemos que decir, antes de pasar a otra pregunta, en esto que le planteé sobre el tema de transformación educativa, de 1 al 100, ¿en qué porcentaje estamos en el desarrollo del proyecto? Bueno, en realidad ya estamos en las últimas etapas. Después de esa presentación, que fue el 30 de noviembre, está habilitada una consulta nacional nuevamente en línea que está hasta el 30 de este mes, en donde esperamos que la ciudadanía participe justamente. Y ahora iniciamos un proceso de trabajo ya a nivel regional con los consejos departamentales de educación. En las próximas semanas estamos trabajando con los equipos nacionales y a partir de ello nuevamente en territorio por esto que te mencionaba del trabajo con la realidad local, con las necesidades, intereses y expectativas locales, que nos va a permitir ya trabajar en una hoja de ruta que diga, por ejemplo, en algunas líneas menos complejas y que sin duda seguro en unos días más va a ser tema de todos los medios, que es el tema de infraestructura. Hay departamentos que ya no cuentan con letrinas, pero por ejemplo hay algunos que todavía lo tienen. Entonces a corto plazo en esos departamentos el desafío va a ser que todas las instituciones educativas cuenten con sanitario moderno. Entonces en los otros departamentos en donde esta realidad ya no existe, bueno, el desafío pasa por construir comedores, por ejemplo, para las instituciones de jornada escolar extendida, que es otro de los programas en los cuales estamos trabajando. Actualmente hay 300 comunidades que están con mucha expectativa e incluso con mucha alegría y no han cerrado las escuelas en estos días. Incluso durante los días de fiestas, algunos ya iniciaron las obras de refacción y otros los primeros días del mes de enero. Entonces, en esa lógica, la escuela se está preparando desde la mejora de la infraestructura y la incorporación de los recursos y materiales didácticos para el desarrollo de este programa. Y bueno, así gradualmente la expectativa o el plazo en realidad que tenemos es presentarlo en el mes de marzo, realizar el segundo Congreso Nacional y poder llegar a un pacto social por la educación que nos permita luego empezar gradualmente. De hecho, no se inicia la transformación educativa una vez que tengamos el pacto social. De hecho, hay ya actividades en que se están trabajando, programas y proyectos que forman parte de ese proceso, porque el diagnóstico da cuenta de tales desafíos. Así hemos trabajado en la reorganización de la gestión de las supervisiones educativas, que después de 20 años en nuestro país se han reorganizado en otro formato que permite acercar la gestión a la escuela con un nuevo formato también de actividades relacionadas al acompañamiento y no solo al control, o sea, un nuevo enfoque de trabajo de las supervisiones educativas, todo el eje de incorporación de tecnología que nos permite digitalizar varios de los procesos y disminuir las horas que a veces consume a gran parte del sistema, llámese supervisores, directores,
en procesos administrativos para que realmente podamos concentrarnos en los procesos pedagógicos, que son en los cuales necesitamos justamente garantizar esas condiciones por lo que ya decíamos de la realidad nacional hace unos años, sumado a lo que nos deja la pandemia en términos de pérdidas de aprendizaje, que todos los estudios internacionales dan cuenta que incluso en algunos países, cuando se vuelvan a hacer pruebas estandarizadas, podrían caer hasta 10 puntos. Sí, y es una realidad. Como decimos, yo da gusto hablar con usted, viceministra, porque es una persona directa y sin muchos pelos en la lengua. Así que agradezco también esa capacidad de poder brindarnos todas estas informaciones certeras en este nivel de lo que nos está planteando. Tres cuestiones puntuales últimas. Uno, entrega de materiales para apoyo didáctico ya se hicieron, ¿no? Me refiero a los kits escolares. Justamente hoy hace una semana que partieron los camiones a distribuir los kits. Iniciamos por todo el Chaco paraguayo. Más de 400 instituciones tenemos en los 3 departamentos de la región occidental. Eso ya está concluyendo la entrega en todas las instituciones, de modo a garantizar. Esta semana ya estamos por el sur también entregando los kits escolares que benefician a estudiantes desde educación inicial hasta la educación de personas jóvenes y adultas. Y ahí sin dudas, más allá de todo lo que compone el kit, creo que es importante mencionar que todos los estudiantes de escuelas públicas y también de las escuelas privadas subvencionadas o de instituciones privadas subvencionadas reciben cuadernos para todas las disciplinas que tengan, que sabemos tiene un costo importante que sería para las familias generar esas condiciones. Bueno, eso está garantizado, es una de las políticas compensatorias que de alguna manera contribuye mucho a disminuir los gastos de bolsillo que hacen las familias para que sus hijos vayan a la escuela, y nos permite justamente iniciar el año escolar con esos recursos, a los cuales este año se van a sumar lo que te comentaba de materiales impresos para las áreas de lengua y matemáticas, algunos en modalidad texto y otros en modalidad de cuadernillo, dependiendo de los ciclos o niveles educativos y de las características para sus usuarios. La otra cuestión, ¿nos está escuchando hasta el momento posibilidades de suspensión por parte de los gremios sindicales del inicio de clase? ¿Está todo tranquilo, viceministra, desde este punto y con este sector? Creemos que sí, todos realmente de alguna manera tenemos mucha expectativa y esperanza con el inicio de este año lectivo. Sabemos que donde los chicos aprenden es en la escuela, y no solo aprenden de lenguas, matemáticas o historia, ¿verdad? Sino todo lo que tiene que ver a su desarrollo integral. Y creo que como sociedad todos estamos esperanzados justamente en este retorno que nos permita, por un lado, recuperar las pérdidas de aprendizaje, pero por otro lado, iniciar una etapa importante en lo que hace a los desafíos para la educación de nuestro país. En esa lógica, por ejemplo, te puedo comentar que incluso hay escuelas que durante estas vacaciones, además de estas que están trabajando para implementar la jornada extendida, van a habilitar escuelas de verano, en donde van a tener actividades para los estudiantes de apoyo, porque hay estudiantes que sí se aplazaron, ¿verdad?, en el periodo ordinario, como ocurre eventualmente. Entonces, apoyo escolar y actividades recreativas de artes, deportes, lo cual se hace de una manera voluntaria. O sea, las mismas escuelas con participantes de la comunidad que se suman a ese proceso generan estos espacios, y creo que es una señal interesante y positiva de cómo esa comunidad educativa alrededor de las escuelas se organiza y se compromete con esto que sin duda es el gran desafío: garantizar oportunidades de una educación digna para las nuevas generaciones. Claro, en todo sentido. Me refería a que lograron levantar el año pasado justamente ese debate sobre el porcentaje del 13%. Este año se hace efectivo desde mitad de año para adelante, ¿no? Asimismo, hay un 5% que tiene que ver con el ajuste por inflación. Ahí es importante mencionar que el año pasado, con el porcentaje que
justamente se dio el aumento, llegamos a cumplir aquel pacto del 2016 que fijaba en 3 millones de guaraníes por turno el salario de los docentes, y ahora se completa con el ajuste por inflación, lo cual va a permitir que el salario docente llegue a una suma de 3.547.000 aproximadamente. Ahora el gran desafío posteriormente va a ser justamente garantizar también en el marco del mismo acuerdo el salario para cargos directivos, que estaba pactado en una suma de 4 millones por turnos, y así por cada turno, y así gradualmente también garantizar esas condiciones para la mejora del trabajo docente. Viceministra, por último, su mensaje para la comunidad educativa, para los padres, ahora que estamos justamente en puertas, unos días más. Me imagino que las familias van a empezar también ya el proceso en un par de días y de semanas de lo que va a ser compra de útiles para los que tengan que ir al sector privado, preparar los uniformes y todas esas cuestiones. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, más que nada, sumarnos a este gran desafío que tenemos como sociedad desde el espacio que estemos, desde el rol que nos toque desempeñar para posibilitar que nuestros niños y jóvenes retornen a una escuela segura y para garantizarles las oportunidades de un aprendizaje significativo que nos permita también como país mejorar las condiciones de vida de todos y sobre todo aumentar estos indicadores que tienen que ver con la permanencia, la culminación oportuna de los estudios, sabiendo que en todo el mundo el desafío es completar 12 años de educación y de alguna manera podemos avanzar sostenidamente con la intervención de distintos sectores, sabiendo que la educación es responsabilidad de todos. Entonces, en esa lógica, todo el aporte que se hace alrededor de esa escuela, que está en todas las comunidades de nuestro país, nos puede permitir como sociedad avanzar hacia las metas o hacia los sueños que tenemos de una educación de calidad. En todo sentido. A curiosidad última, viceministra, ¿todavía hay campañas de combate con el tema del analfabetismo? Sí, bueno, esa también es una línea importante. Sabemos que hay un leve aumento de la tasa de analfabetismo en el país. Este año tendremos la actualización a través de la encuesta permanente de hogares y justamente nos estamos preparando para posibilitar nuevamente la ampliación de esas ofertas que por el contexto de la pandemia también muchos han dejado de participar de estos círculos o de los programas de alfabetización o posalfabetización que teníamos en el Ministerio de Educación. Entonces, la realidad social y económica probablemente de muchos jóvenes y adultos hizo que en estos años no estén participando y ahora que retornamos a la presencialidad, fuertemente vamos a concentrarnos en las campañas que nos permitan garantizarle la alfabetización a los ciudadanos que aún no han tenido oportunidad de ello. Sí, de mucha importancia ese de trabajo también. Viceministra, un placer como siempre, exitoso año 2022. Igualmente, Juan Pablo, hasta luego. Así la viceministra también del Ministerio de Educación, hablando con nosotros sobre lo que va a ser el plan de inicio en materia educativa en este año lectivo 2022, que está a un mes y días nada más de dar inicio. Así que apoyar a todo lo que implique también el proceso educativo en nuestro país. Nosotros hacemos la pausa. Sigan con nosotros. La programación continúa para acompañarles en su jornada laboral aquí en 5 Días TV.